Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo uno de los videos más esperados del año y sí, efectivamente les traigo el top 10 de lecturas del 2016. En este video les traigo mis lecturas favoritas del año y pues creo que es un video bastante interesante porque en realidad es como lo mejor de lo mejor. Solo les quiero comentar que a comparación del año pasado que hice un top 15 y batallé muchísimo para escoger a esos 15 mejores, este año fue una selección mucho más fácil. Los primeros 7 u 8 libros que les voy a mencionar de verdad me encantaron y creo que son historias que deberían de leer. Los otros 2 o 3 tal vez no son pues los mejores, pero tuvieron alguna temática y o el estilo del autor me llegó a gustar tanto que pues lograron introducirse en esta lista. Algunos de los libros que les voy a mencionar ya tienen reseña en el canal, se las voy a dejar aquí abajo y también en la i en el momento en que mencione esos libros, y en caso de que no estén yo espero hacer las reseñas en las siguientes semanas o meses. Y también les quiero mencionar que los libros que voy a mencionar no fueron necesariamente publicados en el 2016, sino que fueron lecturas que yo realicé en el año del 2016. Y ahora sí, sin más preámbulos, en el puesto número 10 les tengo el libro de Eating Animals o Comer Animales de Jonathan Safran Foer. Este libro en realidad me gustó, pero también tuve un poquito de problemas con él, sobre todo con su estructura y con cómo se ligaban las ideas. Sin embargo, está en esta lista porque fue un libro que fue bastante importante para mí. De hecho, gracias a este libro, algunos documentales, también alguna información que me encontré en internet, videos y demás, pues hace ya un poco más de 3 meses decidí hacerme vegana, aunque como ya les comenté, este libro no fue la única razón por la que decidí tomar esta decisión tan radical en mi vida. Sí fue un libro que me ayudó bastante a darme cuenta de ciertas cosas, sobre todo de la coherencia y de también el efecto ambiental que puede tener nuestro consumo de carne y de también productos animales. Entonces por esta razón lo quise incluir. El libro básicamente es una investigación exhaustiva que hace el autor para ver de dónde proviene la carne y asimismo también hace algunas reflexiones medio filosóficas y un poco morales, cuestiones éticas sobre lo que implica comer carne. Algo que me gustó de este libro es que además de darnos mucha información en realidad verídica y cuantitativa sobre muchos aspectos relacionados con la industria alimenticia y sobre todo con la industria agropecuaria y animal ganadera, fue que también nos habla de la comida como algo muy importante que nos une con nuestra familia, con ciertas fechas, con la cultura, con la religión, y cómo todas estas sensaciones y todas estas ideas a veces hacen todavía más complicado hacer un cambio en nuestra alimentación. Y pues por esta razón me gustó bastante. Como les digo, el libro no es perfecto, sin embargo creo que da información muy buena sobre lo que es comer carne, te pone a reflexionar bastante sobre por qué lo hacemos, por qué está culturalmente aceptado y pues cuáles son algunas repercusiones que puede tener. Es un libro que les recomiendo muchísimo, vale bastante la pena y creo que les puede ayudar bastante a ser un poquito más conscientes al momento de poner comida sobre su plato. En el puesto número 9 les tengo un libro que me gustó muchísimo y se llama La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Este libro es una biografía comentada de Marie Curie. Básicamente lo que hace Rosa Montero es contarnos pues muchísimos fragmentos de la vida de Marie Curie, y creo que lo que más me gustó de este libro son precisamente todos los comentarios que hace Rosa Montero sobre la vida de Marie Curie, sobre sus decisiones, sus ideas, sobre pues en general todo lo que le va pasando a lo largo de su vida. Y se me hizo un libro muy interesante porque el libro surgió, o al menos se dice que la inspiración para este libro se dio cuando Rosa Montero leyó un diario que había hecho Marie Curie justo después de la muerte de Pierre Curie, y donde se habla muchísimo del duelo, de la pérdida, de cómo tienen que lidiar con la vida después de la muerte de un ser querido, las dificultades a las que se enfrentó después de esto. Y Rosa Montero se sintió muy identificada porque justo cuando leyó ese diario ella acababa de pasar casi por lo mismo, ¿no? Su esposo también acababa de fallecer. Y el libro trata mucho sobre esta temática, ¿no? Se habla bastante sobre la muerte, sobre el duelo, sobre el superar la muerte de un ser amado, pero al mismo tiempo tiene muchos comentarios muy cómicos, muy humorísticos, que hacen que, a pesar de que ese tema de la muerte esté ahí, en realidad el libro también puede presentar como otra faceta un poquito más alegre, más cómica, y eso pues fue algo que me gustó bastante. En el puesto número 8 les tengo el libro de La verdad sobre el caso de Harry Kerr, de Joel Dicker. Este fue un libro que me gustó muchísimo desde que lo empecé y tengo que decir que es uno de los libros más intrigantes que he leído. La historia va básicamente sobre un joven escritor que publica su primer libro y se convierte en un bestseller, entonces él se convierte como en toda una celebridad.
Y él obviamente empieza a disfrutar muchísimo de esta fama, va a muchísimos eventos, se codea con gente y celebridades muy importantes, etcétera, etcétera. Y pues se la pasa todo muy bien hasta que ya pasan varios meses y obviamente la editorial le empieza a exigir un segundo libro. Después de esto obviamente él empieza a tratar de escribir, sin embargo cuando él se sienta a escribir, a pensar en alguna historia, en personajes, como que no encuentra suficiente inspiración, no le gusta lo que escribe, e incluso se siente bastante desmotivado. Por esta razón decide hablarle a uno de sus mentores y a uno de sus ex profesores a pedirle un poquito de apoyo y de, pues como les digo, ideas para motivarse. Entonces le habla a este señor que es Harry Quebert, un escritor también bastante reconocido, y le dice pues todos sus problemas, ¿no? Lo que está pasando, y también pues le pide su ayuda. Entonces su tutor le dice, claro que sí, vente aquí a mi casa y pues aquí vamos a discutir un poco y ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, nuestro protagonista va y visita a su tutor, se queda con él algunos días, empieza a recobrar un poco de su motivación y también a sacar un poco de ideas, y posteriormente pues ya decide regresarse a Nueva York. A los pocos días resulta que ve en la televisión que se encuentran un cuerpo de una mujer en el patio de Harry Quebert, y obviamente pues parece que todo indica a que Harry Quebert la mató. Pero pues él tiene obviamente la duda y él siente que su tutor no tuvo nada que ver con esto y se va a dar a la tarea de demostrar que Harry Quebert es inocente. Entonces va a ir a buscarlo, va a ir a ver qué puede hacer, qué puede conocer en el lugar donde viven, por qué este cuerpo estaba ahí, quién era esa mujer o esa joven, porque con el tiempo se dan cuenta que era en realidad una niña como de 13 o 14 años, y cuáles fueron pues todas las cosas que estuvieron involucradas con el caso. Es un libro que a mí me gustó bastante porque te atrapa desde un inicio, se construye muy bien todo lo que viene siendo la tensión, también la intriga, vas viendo como quién pudo haber sido la persona que mató a esta niña, y poco a poco se van develando los secretos y se van viendo pues más datos, más personajes y más gente involucrada, y es una intriga muy muy interesante. Es un caso que se va desarrollando poco a poco y que la verdad sorprende hasta el final. En el puesto número 7 está The Walking Dead de Robert Kirkman y compañía. En el 2016 leí los primeros 3 cómics de esta serie y novela gráfica tan conocida, que nos narra la historia de un grupo de sobrevivientes que después de que aparece una especie de plaga, virus, enfermedad o no sé cómo quieran llamarlo, que convierte a todas las personas que se mueren en una especie de muertos caminantes. Son seres que no están vivos en su totalidad, pero tampoco están muertos en su totalidad, y viven básicamente como de instintos que quieren comer carne fresca, o sea, carne de humanos o de animales. Y estas masas de muertos vivientes están amenazando a los pocos sobrevivientes que lograron salvarse de esta plaga, enfermedad o virus. Y a lo largo de toda la historia, que yo leí más de 145 cómics, vamos a ver qué pasa con estos sobrevivientes, cómo se las ingenian para sobrevivir, cómo conviven entre ellos, qué es lo que les sucede, tanto bueno o malo, cómo se defienden contra estos muertos vivientes, cuáles son las relaciones que se dan entre ellos, etcétera, etcétera. Y de verdad es que es una serie súper enganchante, muy emotiva, es también bastante violenta en algunas ocasiones, pero en algunos otros casos también habla mucho sobre la importancia de la familia, de la amistad, de los amigos, de estar juntos. Y lo que más me gusta de este libro es que siento que es una serie muy humana. El comportamiento que experimentan los personajes a lo largo de la historia es algo que a mí se me hace totalmente razonable, es algo que yo veo que definitivamente pasaría en un momento muy difícil o en una situación complicada. Otra cosa que le reconozco mucho a esta serie es que los diálogos y los gráficos están muy bien realizados, sobre todo lo que vienen siendo las imágenes están muy bien trabajadas, se nota que cada imagen, cada cuadro está muy bien pensado y tiene un fin de hacer que sientas algo, y eso fue algo que yo he notado en muy pocas ocasiones en otras novelas gráficas, que en realidad todo está muy bien planeado y cada imagen en realidad te impacta. Entonces creo que el conjunto, como les digo, de la historia, los buenos personajes y sobre todo las excelentes gráficas hacen a esta novela y a esta serie algo que de verdad les recomiendo que lean. En el puesto número 6 les tengo el libro de Lies We Tell Ourselves de Robin Talley. Este fue un libro que me gustó muchísimo porque habla de cómo romper paradigmas. En realidad es un libro que te muestra que en algunas ocasiones es pertinente pararte, pensar en lo que te han enseñado por mucho tiempo y decidir por tu propia cuenta si es algo que debes de seguir replicando o si en realidad deberías de parar y tal vez tomar otro rumbo, empezar a pensar de alguna otra manera y pues en sí
ver el mundo de otra forma. El libro nos narra la historia de dos estudiantes que les toca vivir la integración en Estados Unidos a finales de los 50, principios de los 60, y lo que pasa es que las escuelas estaban separadas dependiendo del color de piel, ¿no? Entonces había escuelas para blancos y había escuelas para negros, y después de muchos movimientos activistas, sobre todo de la comunidad negra, pues se empieza a exigir que haya una integración y que los niños puedan ir a cualquier escuela independientemente de su color de piel. Y precisamente después de muchas peleas y disputas y después de que se aprueba una ley, se permite que 10 estudiantes negros puedan entrar y estudiar en una escuela de blancos, y así es como se va a dar pues esta integración, ¿no? Nosotros vamos a ver la perspectiva de una de estas 10 niñas negras y también vamos a ver la perspectiva de una niña blanca que está en la escuela y que va a ver cómo es esta integración, ¿no? Las dos poco a poco nos van a dar sus primeras impresiones, desde el primer día que entran a la escuela hasta ya el último día de, creo que es incluso la graduación, y es muy interesante ver cómo se va dando el cambio en la mentalidad de estos dos personajes, cómo también la gente va teniendo perspectivas un poquito diferentes, y lo más interesante es ver el crecimiento de ambos personajes. En el puesto número 5 les quiero hablar del libro de Estación 11 de Emily St. John Mandel. En este libro lo que sucede es que un día empieza a aparecer una especie de virus o enfermedad que se contagia muy rápidamente y que repentinamente acaba con la vida de más del 98% de la población mundial. Entonces, después de esto, obviamente los pocos sobrevivientes tienen que ingeniárselas para ver cómo van a seguir vivos y cómo van a salir adelante. Muchos de ellos perdieron a toda su familia, a muchísimos de sus seres queridos, amigos, colegas, compañeros, vecinos, y de repente pues tienen que ver cómo van a sobrevivir en este mundo tan diferente. Tienen que considerar también que todo lo que eran telecomunicaciones, medios de transporte y pues muchas cosas que antes se obtenían muy fácilmente pues de repente desaparecieron. El libro me gustó bastante porque nos habla de esta situación pero vista desde distintas perspectivas. A lo largo del libro vamos a ver a distintos personajes dándonos su perspectiva sobre lo que sucedió antes, durante y después de esta plaga, y cada uno nos va a hablar un poco de su vida, de sus experiencias, de las personas con las que tenía algún contacto y al mismo tiempo del efecto que tuvo esta plaga, este virus en ellos. Cada una de estas historias y experiencias están muy bien construidas. Se nota que la autora pensó bastante en muchos aspectos humanos que son relevantes y en muchas temáticas que de verdad están tratadas de una manera excepcional. Les recomiendo mucho este libro porque está muy bien escrito. La autora en realidad logra transmitir ese sentimiento de impotencia ante una situación nueva, pero al mismo tiempo nos transmite esa esperanza y esa idea de que todo va a salir mejor, que es tan humana, ¿no? Además, siento que el libro te ayuda mucho a valorar todas las cosas y sobre todo toda la tecnología que tenemos, y también se habla bastante sobre la importancia del arte, que a pesar de que no es algo intrínsecamente necesario para sobrevivir, es algo que definitivamente hace nuestra experiencia en el mundo mucho más rica y mucho más valiosa. En el puesto número 4 les tengo el libro de Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich. Este libro es una recopilación de varios testimonios de personas que vivieron el accidente de Chernobyl o que tuvieron algún familiar o alguna persona que estuvo muy en contacto con este, y es impresionante la cantidad de voces que Svetlana nos presenta, pero sobre todo la cantidad de reflexiones que las personas a las que entrevistó han tenido a lo largo de los años. Algunas personas nos hablan de su experiencia unos días o unas semanas después del accidente, pero algunos otros nos hablan de todo lo que han vivido y todas las secuelas que han tenido después de 5, 10, 15 o incluso creo que hasta 20 años después del accidente. Y esas reflexiones que han tenido a lo largo de todos estos años sobre lo que fue el accidente, sobre lo que es la tecnología, la naturaleza, el alma, la guerra, sobre las relaciones humanas, sobre los animales y todo lo que nos rodea, de verdad que se me hacen unas reflexiones que valen muchísimo la pena. Me gustó que el libro nos presenta una variedad de personajes impresionante. En realidad vemos a gente de distintas profesiones, de distintas edades, que nos van dando su granito de arena y que nos dan la oportunidad de conocer todas sus opiniones y todo lo que han reflexionado a lo largo de los años, y el libro es simplemente maravilloso. Creo que el trabajo que hace Svetlana al presentarnos estas voces, al permitirnos leerlas y de verdad conocer un poco más de cómo piensan otras personas, es un trabajo admirable y es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Les recomiendo muchísimo que lean el libro. Y ahora sí llegamos al famoso top 3. Les quiero decir que estos 3 libros que les voy a mencionar, la verdad es que me encantan, los amo con locura y pasión, y de verdad creo que los 3 son maravillosos, están muy bien escritos, están muy bien planeados y de verdad son geniales. Si por mí fuera, yo le daría a los 3 el primer lugar, pero para hacer esto más simple, pues les voy a decir que por razones meramente subjetivas y personales, pues decidí ponerlos en 3, 2, 1.
En el puesto número 3 les tengo el libro del emperador de todos los males, la biografía del cáncer de Siddhartha Mukherjee. Este libro, como su nombre lo indica, es una especie de biografía del cáncer desde su primer registro escrito hasta la actualidad, o al menos hasta el tiempo en donde fue publicado el libro, que fue en el 2010. Y a lo largo de todo este periodo el autor nos va a ir proporcionando información de cómo se percibía el cáncer, qué se pensaba de él, qué información se tenía sobre este y cómo estas ideas han ido cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo, cómo han ido cambiando las percepciones, los diagnósticos, los tratamientos, también la visión y la percepción que se tiene de él de parte de la comunidad médica y también de parte de toda la sociedad. Poco a poco el autor también nos va hablando de los descubrimientos que fueron claves para el cáncer, de aquellas tecnologías que tal vez se construyeron para alguna otra cosa y al final fueron poco a poco introduciéndose en el diagnóstico o el tratamiento de cáncer. Nos habla de muchas personalidades que tuvieron algo que ver con el cáncer, ya sean investigadores, médicos, políticos, economistas, activistas, personas de la comunidad en general. Y en realidad es un libro que me gustó muchísimo porque no solo trata el cáncer desde una manera médica, fisiológica, anatómica, bioquímica, sino que además de eso nos proporciona bastante información sobre las tecnologías que se usan en sobre las ideas y preconcepciones que se tenían. Nos habla bastante también de cómo el cáncer se empezó a hacer una enfermedad conocida a nivel nacional e internacional, sobre todo en Estados Unidos, pero también a nivel internacional. Nos habla de cómo también se empezó a hacer cierta mercadotecnia para ella. Habla de métodos estadísticos, de medicinas, de investigadores y de tantas cosas que la verdad es que hacen que sea un libro súper interesante, porque no es un libro solo sobre el cáncer, sino de todo lo que está relacionado con él. Es un libro que me enganchó de principio a fin, da muchísima información, pero toda está explicada para que cualquier persona, aunque no tenga conocimientos de medicina, pueda entenderla. De verdad es un libro que les recomiendo ampliamente. En el puesto número 2 les voy a hacer un poquito de trampa porque les voy a traer un libro que acabé de leer en las primeras horas del 1 de enero del 2017, pero fue un libro que me gustó tanto que definitivamente se los tengo que compartir ya. Y es el libro de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa, un libro de no ficción que, como su título lo indica, tiene un formato epistolar. Y Mario Vargas Llosa le va haciendo cartas que en realidad tienen un formato como de ensayo a una persona que quiere ser escritor, que quiere ser novelista y que le pide su asesoría. Al inicio Mario Vargas Llosa empieza agradeciéndole pues estas preguntas y también empieza a hablar bastante sobre el oficio y todo lo que es el arte de escribir. Habla bastante de por qué los escritores deciden ser escritores. Después de esta introducción empieza a hablar mucho más de algunas temáticas que son más críticas para escribir una novela, como son la narrativa, el espacio, el tiempo que hay dentro de una novela y ya de algunas técnicas muy específicas. Ahora, ustedes se preguntarán que por qué este libro llegó aquí si yo ni siquiera tengo pretensiones de escribir. Pero este libro me llegó y no sé, tuvo un impacto muy certero en mí y diría yo que me gustó muchísimo la forma en la que Mario Vargas Llosa logra posicionar a los escritores y sobre todo logra hablarnos de lo que viene siendo el trabajo de escritor, ¿no? De un novelista, de cómo se crean las ideas, cómo se desarrollan y qué es lo que distingue a una buena de una mala novela, ¿no? Él habla muchísimo de un poder persuasivo que tienen las obras que independientemente de cómo estén realizadas, tienen un efecto en el escritor y hace que él las crea. Y eso es para mí algo en lo que concuerdo muchísimo con las ideas que plantea Mario Vargas Llosa. Me gusta que a pesar de que te da muchos puntos y te dice como en qué hay que fijarse, al mismo tiempo te dice que tú cuando leas una novela la disfrutes y la leas y no necesariamente la desgarres y la hagas pedacitos, porque el chiste es disfrutarla en su totalidad, ¿no? Y no analizar cada pedazo de ella individualmente. Al final lo que importa es cómo se unen todas estas ideas y cómo logran transmitirte una historia de manera que tú te la creas y que tú la sientas. Y creo que Mario Vargas Llosa hace un trabajo de verdad exquisito, excepcional, majestuoso. Y lo único un poquito malo que puedo decir de este libro es que hace muchos spoilers de muchas historias y de muchas novelas importantes. Y solo les quiero decir que Mario Vargas Llosa siempre habla de los temas, los explica, dice por qué son importantes y cómo se pueden usar adecuadamente y después da ejemplos de cómo funcionan muy bien en algunas novelas, en algunos cuentos, en algunas historias. Y ahí es cuando hace muchos spoilers, ¿no? Porque para explicar su punto en algunas ocasiones pues tiene que decirte el final o algún aspecto muy importante de la historia que si no has leído pues probablemente te venga como una sorpresa. Pero fuera de eso, de verdad, léanlo. Y en el puesto número 1 les vengo a hablar de un libro que me encantó, me fascinó y de verdad les recomiendo muchísimo que lo lean. El libro se llama El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez. Esta novela nos narra la historia de un joven bogotano que es maestro de Derecho y en sus tardes suele asistir a un billar. En este billar un día conoce a Ricardo Laverte, un hombre bastante reservado que parece
que esconde algún secreto, sin embargo al mismo tiempo es una persona muy amigable. Con el paso del tiempo nuestro protagonista se hace amigo de Ricardo y en una situación en donde ellos están juntos pues pasa algo que va a cambiar la vida de ambos radicalmente. No les quiero contar mucho más de la historia porque creo que el chiste es descubrirla por sí mismos. Lo que sí les puedo decir es que la historia se enfoca mucho en lo que es la vida de nuestro protagonista, la vida de Ricardo Laverte y de 2 o 3 personas muy allegadas a Ricardo. Todas y cada una de esas historias son súper interesantes de leer y el autor logra involucrarnos por completo en la vida de esos personajes, que es algo que le reconozco mucho y que en realidad me encantó de la historia. Como les digo, no les voy a contar la historia, lo que les quiero decir es por qué este libro está en el primer lugar y es por la forma en la que trata el narcotráfico y cómo este tuvo un efecto en la sociedad y en las personas que les tocó vivir en el tiempo y en el lugar donde esta estuvo como en su máxima expresión. El libro habla bastante sobre cómo la sociedad colombiana y sobre todo cierta parte de Bogotá sintió muchísimo toda la época del narcotráfico y cómo una generación fue completamente marcada por esto. Y me gustó mucho que a pesar de que no habla del narcotráfico tan explícitamente, sí se habla de Pablo Escobar y sí se habla de ciertos transportes de droga y demás. Sin embargo, es un tema que está un poco alejado, pero las secuelas que este tiene y el impacto que tiene en las personas es algo que se nota bastante en el libro. Y esa especie de sutileza, pero que al mismo tiempo es algo tan impactante y tan importante en la vida de algunos de los personajes de la historia, me pareció genial. Esto, como les digo, es algo muy personal porque yo soy de Monterrey, México, y hace 6 o 7 años, cuando yo estaba viviendo ahí, pues me tocó vivir bastante esta cuestión de inseguridad, del narcotráfico y cómo impactaba muchísimo la vida de las personas y cómo llegó a sentirse como algo un poco sin salida. Esos sentimientos de impotencia, de tristeza, de frustración, de enojo y de pues simplemente una especie de inseguridad en cualquier ámbito, ¿no? Que estabas temiendo por tu vida, por la de tu familia, por la de gente allegada. No te sentías seguro ni en tu casa, que sentías que la ciudad simplemente ya no era un lugar libre. Fue algo que a mí me impactó mucho, que a mí sí me marcó en cierta medida y que siento que esos sentimientos que yo sentí literalmente estaban plasmados en esta obra. El autor logró capturar todos esos sentimientos, todas esas emociones y logró poner exactamente lo que sentimos muchas personas que hemos pasado por una situación similar. Entonces esa voz que le da a los personajes y esa crítica que hace y sobre todo ese reflejo de la sociedad me pareció genial, espectacular y por esto le doy el primer lugar, porque creo que la obra ejemplifica claramente lo que sucede y el efecto que tiene en las personas. Por esta simple razón yo le daría un muy buen puesto en mi top, pero además de esto es una historia totalmente intrigante, encantadora. Los personajes están muy bien construidos, son personas que se sienten totalmente reales, son personajes muy humanos. Además, la narrativa del autor es exquisita, el autor sabe escribir de verdad que maravillosamente y a lo largo de la historia hay muchísimos pasajes y fragmentos que vale muchísimo la pena leer. Por todas estas razones, como les digo, por su conjunto como novela, creo que esta novela de verdad se merece el primer lugar sin pensarlo 2 veces. Es una obra que ejemplifica claramente el efecto que ha tenido el narcotráfico, la inseguridad y muchas situaciones en Latinoamérica y creo que cualquier persona que quiera conocer más de esto podría leer este libro y de verdad comprender qué es lo que se siente y cómo es que se viven estas situaciones. Asimismo, el libro representa mucho la sociedad colombiana y yo diría latinoamericana en general. Habla mucho de las ideologías que se tienen, cómo es la convivencia con los demás, la educación en estos países y de verdad les recomiendo ampliamente leer esta magnífica obra. Y bueno, esas fueron mis 10 lecturas favoritas del 2016. Me encantaría que me cuenten si han leído alguna de estas, qué opinaron sobre ellas, si alguna de estas les llamó la atención. Me podrían compartir aquí su top 1, su top 3, su top 5 de lecturas del 2016. Créanme que yo me alegro muchísimo al leer esas recomendaciones y también tomo notas de aquellos que me llamen la atención. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más reseñas, wrap-ups, book tags, tops y muchas cosas más relacionadas con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.